están? Yo soy su amiga Lau Zorrilla y este es un episodio más de las locas aventuras de Lau Zorrilla con lo que la gente cuenta. Recordamos que en esta sección vamos a platicar historias de fantasmas, historias paranormales que me han pasado a mí y a algunos de los seguidores que nos han mandado sus historias. Recuerda que si tu historia no sale en este video, la sacaremos más adelante porque son muchas historias las que tenemos pendientes y es muy complicado que el video no quede tan largo. En fin, comencemos. Resulta que hace muchos años yo trabajaba en un cabaret que era un antro gay que se llamaba el Cabaret de la Doña. Yo llego a trabajar a este cabaret por mi hermano que se llama Ángel, es mi hermano. Decimos que somos hermanos, somos mejores amigos. Decimos que somos hermanos porque nos conocemos desde la primaria. Resulta que hubo una temporada en la que el dueño de la disco nos pidió que cambiáramos de opening. Entonces empezamos a ir a ensayar a la disco para estar teniendo variedad en las presentaciones. Un día se acercaba el cumpleaños de Ángel y decidimos hacer una fiesta temática de modelaje. Entonces quedamos de vernos en la disco y yo llevaba a mi hijo, que entonces tendría aproximadamente unos 2 años y medio, unos 3 años aproximadamente. Apenas empezaba Gael a hablar. Y fuimos con mi hijo, iba Ángel, iba una chica que se llama Mavi y yo a planear qué era lo que teníamos que hacer para la fiesta de Ángel. Ya que llegamos a la disco, para entrar pasabas por un pasillo, terminaba el pasillo y a mano derecha estaba la disco y del lado izquierdo había una especie de bodega en donde se guardaba mobiliario que no se ocupaba en ese momento. Llegamos a la disco, nos pusimos en la barra y dice Ángel, bueno, pues antes de comenzar, ¿por qué no nos tomamos un tequila cada quien? Va, me parece bien. Entonces nos sirvió un tequila, nos tomamos ese tequila y empezamos con la planeación de la fiesta y del opening y del show que vamos a dar. Estábamos tan entrados en esto que Gael se bajó a estar jugando en la pista, a estar jugando entre las sillas. Y de pronto Gael sube conmigo y me dice, mamá, dile a esa señora que le deje de pegar a esos hombres. Volteamos a vernos entre nosotros y le dijimos, ¿cuál señora y cuáles hombres? Y Gael empezó a señalar un sillón vacío. Decía, esa señora, mamá, mira, les está pegando muy feo y ellos están llorando horrible y a mí me da mucho miedo. Y yo le decía, es que ahí no hay nada. No, sí, mamá, ¿no ves cómo les está pegando? Obviamente todos nos asustamos, pero teníamos que seguir trabajando. Entonces solo le di su mamila a Gael para que se durmiera y nos pudiera dejar trabajar. Gael se duerme y seguimos con el ensayo. Y mientras estamos en el ensayo se escucha que empiezan a azotar sillas y mesas en la bodega que estaba enfrente de la entrada de la disco. Por un momento pensamos que era Rey, el velador del lugar, que estaba limpiando el mobiliario y que seguramente estaba siendo muy descuidado y que lo estaba aventando todo. No le tomamos importancia. Ángel dijo, terminando el ensayo, habló con él. Seguimos nuestro ensayo, nos aventamos un par de horas. Terminamos la primera ronda y llegó la esposa de Rey a decirnos que si no necesitábamos algo porque iba a salir a comprar la comida. No necesitamos nada, está bien, ok. Retomamos nuestro ensayo, nos aventamos ese día como unas 4 horas en el lugar entre planeación y trabajo. Y ya que nos íbamos, salimos todos con Gael a la entrada de la disco y empezamos a gritarle a Rey para que cerrara la disco y pudiera cerrar la reja que era la entrada principal del lugar. Entonces Ángel empezó a gritarle, Rey, Rey. Como media hora estuvimos gritándole y Rey no aparecía. Después de unos 40 minutos, Rey sale, pero sale del estacionamiento de la disco que está en la parte de atrás. Y nos dice, ¿qué pasó? Le dice Ángel, no manches, Rey, te estoy grite y grite porque necesito que vengas a cerrar y no cierras. Y estás azotando los muebles y no es justo. Y le dice Rey, ¿cuáles muebles? Si yo estoy hasta allá atrás, tiene horas que estoy cortando leña allá atrás. Ángel se me quedó viendo y le digo, ¿cómo? ¿Tú no estabas aquí enfrente limpiando las sillas? No, señorita, tiene horas que me fui allá atrás y no he venido para nada a esta parte de la disco.
Ok, ¿y tu esposa? Ay, esa hija tal por cual, ¿qué no pasó a verlos? Le dije que te avisara que iba a ir a comprar la comida para ver si no necesitabas algo, Ángel, perdóname. Lo único que hicimos fue salir corriendo del lugar con Gael. A Gael siempre le dio muchísimo miedo la disco. Siempre él le puso de nombre la casa de terror Poképok. No sé por qué, pero le puso así. A Gael le daba mucho miedo la disco después de eso. Cosas como esas nos pasaron muy seguido. En otra ocasión fuimos y estábamos ensayando Payaso de Rodeo, y mientras estábamos ensayando, la disco era de 2 pisos y en la parte de arriba se alcanzaba a ver como un tipo caminaba alrededor de la disco. La disco era un palenque hace años, entonces tiene esta forma redonda de palenque, y mientras ensayábamos veíamos la sombra que caminaba alrededor del círculo en la parte de arriba. Mi hermano siempre fue muy miedoso y siempre me decía, ay, es que mira, ahí está. Y yo le decía, no le hagas caso porque más se presenta, ¿no? Porque pues esa energía, y le estamos dando más energía con la atención que le ponemos. En realidad yo no sabía qué estaba pasando, nunca supimos qué era esa entidad que estaba ahí. Después tuvimos otra situación muy complicada, muy intensa con esa presencia que se aparecía ahí, porque siempre que llegábamos se escuchaban cadenas, se escuchaba que se movían las sillas, se veía la sombra del tipo. En una ocasión, ensayando ya muy de madrugada, estábamos con todos los travestis montando un cancán y yo ya estaba muy cansada porque teníamos muchas horas trabajando y mi papá ya me había regañado que todos los días estaba llegando 2, 3 de la mañana a mi casa porque ensayábamos en la noche. Entonces me desesperé y les dije, a ver, ya vamos a continuar el ensayo porque ya estoy cansada. Y me meto al telón y volteo y veo que hay un Catrín parado. Me quedé callada, caminé hacia atrás, me volteé, salí y volví a escuchar la plática de ellos, muy casual, diciendo, ah, mira. Y me dice mi hermano, ¿qué te pasó? Y le digo, nada. No, ¿qué te pasó? Dime qué te pasó, ¿qué viste? Y le digo, ¿por qué? Me dices que estás transparente de lo pálida que estás, ¿qué fue lo que viste? Y le digo, es que vi una sombra de un Catrín. Y uno de los travestis que creía en la Santa Muerte dijo, ah, no, vámonos, en este momento ya nos vamos. Y le dice a Ángel, oye, pero no hemos terminado el ensayo. No me importa, nos vamos, Ángel, en este momento. Y ya que nos íbamos, me dijo a mí, ¿tú sí sabes por qué nos vamos? Y le dije, no, pues me lo imagino, pero no sé. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, bueno, mi abuela decía que una de las representaciones del diablo era un Catrín. Y me dijo, sí, por eso es mejor que nos vayamos, porque son entidades con las que no tenemos que meternos. Esa fue mi historia en esta disco. No sé si sigan asustando. Nos pasaron muchísimas cosas como esas en horas normales que no ensayábamos. Solamente una ocasión nos pasó durante el show, durante la disco, pero era tanta la prisa del show que no le dimos importancia a la sombra que vimos en los camerinos atrás del telón. Espero que les haya gustado. Esta fue la historia de una de las tantas historias que nos sucedieron en el cabaret de la Doña. Ya después les platicaré otras más. Espero que les haya gustado y vamos con la que sigue. La siguiente historia nos la mandaron a Facebook. Les recuerdo que todas las historias que nos están mandando nosotros las estamos compartiendo. No todas sabemos si son reales o no. Ya algunas nos dijeron que son ficticias, pero que quieren que sean contadas en el canal. También le vamos a dar chance a esas historias. Esta nos la mandaron, no sabemos si es real o no, porque nos la compartieron de una página, pero está interesante. Dice algo así: Durango tiene también muchas historias que describen las travesuras de los duendes. Estos seres particularmente en el barrio del Calvario, uno de los pocos barrios que sobreviven y por ende muy antiguo. Es curioso que muchas de las historias que tienen que ver con duendes sean de este barrio. En primer lugar, les contaré la historia de un duende que merodeaba las casas de la calle del Calvario y al cual los vecinos llamaban el enano. La niña María tenía 7 años. Allá por el año de 1954 vivía en la calle del Calvario, con sus tíos que se hicieron a cargo de ella y su prima Claudia de 12 años, pues el matrimonio de la tía Santos y don José, su marido,
no tenían hijos propios. Por eso se hicieron cargo de estas dos niñas, que por diferentes circunstancias quedaron bajo su cuidado. El día para estas niñas comenzaba muy temprano y su vida era bastante diferente a la vida de los niños de la actualidad. Pues en aquel entonces, además de ser una vida sin ocios y placeres que nos ofrece ahora la tecnología, también las responsabilidades eran muchas para la mayoría de los niños de la época, y de la disciplina ni hablamos, pues era muy dura y las palizas eran algo habitual. Incluso los fines de semana trabajaban, como el sábado, que comenzó muy temprano para las niñas. Los tíos salían a misa de gallo y regresaban hasta la hora de la comida. Las niñas debían hacer la limpieza de la vieja casona y tener lista la comida para cuando regresaran sus tutores, de visitar a sus amistades y atender sus pendientes. De por sí, hablar que dos niñas pequeñas debían hacer el aseo de la casona y preparar la comida ya suena bastante trabajo, pero además debemos tomar en cuenta la línea de tiempo. Es decir, en ese entonces era común que en el corral hubiera algunos animales, en este caso unas gallinas, a las que había que alimentar. Además, no tenían licuadora, por lo cual debían moler los vegetales en el molcajete y atizar el fogón para cocinar los alimentos, pues aunque ya existían las estufas y las licuadoras, en realidad pocas familias podían comprarlas, ni hablar de una televisión. Recordaremos que en Durango la televisión llegó a las Olimpiadas del 68 y pocas familias podían pagar un aparato de estos, y de por sí tenían prohibido encender la radio sin que estuvieran los mayores. Por si esto fuera poco, era necesario que las niñas fueran al molino a moler en el nixtamal, para después amasar, hacer tortillas y preparar la comida. Se preguntarán ustedes, ¿cómo dos niñas pequeñas podían hacer todo eso? Fácil, a punta de golpes. Los lectores que vivieron en esos años recordarán que en ese entonces la disciplina era durísima para los niños. A pesar de esto, me espantaron mis vecinos, perdón. A pesar de todo esto, las dos pequeñas encontraban tiempo para jugar y divertirse. Terminaban el quehacer temprano para dejar libre un par de horas antes de ir al molino a mediodía y tener que hacer la comida. Esa mañana decidieron jugar las dos pequeñas escondidas. Claudia se fue al corral de atrás, que ya era parte del cerro, y ahí en una gran roca se puso a contar mientras María se escondía en el sitio más previsible de todos, debajo de la cama de los tíos. En la recámara principal, ahí estaba ella boca abajo, procurando no hacer ningún ruido, cuando de repente pudo ver un par de pies que se acercaban. Eran unos pies abultados y peludos, semejantes a los de un perro, pero desde luego mucho más grandes. La niña se quedó atónita. Esa criatura se apoyó en su rodilla, se inclinó y con sus manos levantó la sábana para asomarse debajo de la cama y miró fijamente a la niña, quien pudo ver claramente el rostro de este ser. Era como un niño pequeño con los ojos grandes y redondos, pero en vez de nariz, boca, tenía el hocico de un perro. Aunque el labio inferior parecía humano, su cara era lampiña, pero el resto de la cabeza estaba cubierta por un pelo rojizo purpúreo, lo mismo que todo su cuerpo. Tenía un par de largas orejas colgantes. Era pequeño y delgado, como de un niño de 5 años. Lo más impactante es que este ser emitía sonidos como si hablara un idioma ininteligible. A pesar de todo, no podía parecer amenazador. De hecho, se veía bastante emocionado y amigable, como si se tratara de convencer a la niña de que fueran a jugar. Por lo menos esa impresión le dio a la pequeña, que lo miraba incrédula y asustada. El ser, insistiendo, hablándole a la pequeña, como no obtenía ninguna respuesta, estiró una de sus manos con sus 3 dedos gruesos y tomó a la pequeña María por la muñeca. Ella pudo sentir el tacto tibio de esa mano deforme, no pudo más y comenzó a gritar asustada: «Claudia, Claudia, ven por favor». El grito de la niña asustó al duende, quien la soltó de inmediato y pareciera que trataba de calmarla. En ese momento escuchó la voz de Claudia diciéndole: «¿Dónde estás? ¿Qué te pasó?».
y se escuchaba el tropel de ella acercándose a toda prisa. El pequeño duende giró un poco la cabeza, levantando un poco sus orejas para escuchar mejor. Se puso de pie, giró, dio un par de pasos y desapareció. ¿Qué? Cuando Claudia logró sacar a la niña de su escondite, estaba lívida y paralizada de miedo. No respondió ninguna pregunta, sino al cabo de unos minutos que pudo recuperar la calma. Claudia no daba crédito a la historia, pero creía en sus palabras, por lo cual decidieron salir de la casa y sentarse en el escalón de la puerta principal. Después de un rato fueron al molino. Regresaron y pese al miedo que sentían, entraron a la casa y prepararon la comida. Pues si bien el temor al ser era mucho más grande el temor a la paliza que les proporcionarían sus tíos si no estaba la comida hecha. Por eso las niñas no les contaron nada. A la semana siguiente en el catecismo, todos los domingos iban al catecismo en el templo de San Agustín. Platicaron la anécdota a una de sus amigas y vecinas de la misma calle, de nombre Corazón, a la que llamaban Cori, de 9 años. Ella les contó que a veces mientras dormía sentía que algo muy pesado y tibio se echaba junto a ella, y una vez fingiendo dormir pudo ver una silueta que se acercaba y ella lo llamaba el niño perro. Y agregó que nadie le creía lo que había visto, nadie excepto Chuya, una vecina de la calle de la Cruz, que era una jovencita algo extraña y reservada. Tenía cierto grado de retraso mental, por lo cual, a pesar de tener 14 años, su comportamiento era como el de una niña de 10, y por esto era muy consentida por sus padres y casi no salía de su casa. Ella les contó que no mostró ninguna sorpresa cuando escuchó su historia, por lo que pensaba que no era la primera vez que oía algo así. Las 3 niñas hicieron el esfuerzo de ver a Chuya. No fue fácil, pues en aquel entonces la disciplina era muy estricta y no podían salir de su casa y andar de visita sin nada más. Sin embargo, las niñas se las ingeniaron para ir a visitarlo. Y estando en su casa le preguntaron directamente acerca del niño perro. Y ella impávidamente les contó que jugaba con ellos. ¿Entonces hay más?, preguntaron tímidamente las chiquillas. Y Chuya le respondió con emoción que sí, que algunos eran diferentes en forma, pero todos eran pequeños y jugaban con ella. Los describió una noche de lluvia copiosa, cuando ya entrada la madrugada se despertó por el sonido de los truenos. Se levantó asustada con la intención de ir a dormir con sus padres. Muchas veces lo había hecho y se asomó por la ventana para constatar la tormenta y justificar la huida. Pudo ver el agua correr por los cristales de la ventana cuando un rayo iluminó brevemente. Pudo ver un grupo de pequeños seres jugando bajo la lluvia. Tanta fue su extrañeza que no se inmutó por el trueno subsecuente y se quedó mirando, esperando a que un rayo iluminara la noche, y cuando esto sucedió, los vio de nuevo. Se quedó ahí observando la lluvia. Poco a poco se terminó. El cielo empezó a clarear y Chuya, con sus ojos ya acostumbrados a la penumbra, vio claramente a los duendes jugar ahí en el corral, corriendo, saltando entre los charcos. Un largo rato los observó, hasta que, despuntando el alba, se fueron. A partir de ese día, la jovencita pasaba horas en el jardín muy temprano o en el ocaso esperando a los niños y les dejaba comida. Les ofrecía leche y agua hasta que, según sus palabras, vinieron a jugar conmigo. Por eso casi no salía, se la pasaba jugando con ellos y aseguraba que sus padres no podían verlos. Con esta increíble historia, las niñas regresaron a sus casas desconcertadas. Un tiempo estuvieron atentas y asustadas, no lo volvieron a ver, y poco a poco, conforme iban creciendo, se olvidaron del asunto y jamás contaron una palabra a los adultos. ¡Qué miedo! He de decir, está rara la historia, no sé qué tan verídica sea, no sé si realmente puedan ser duendes o no. Por ahí quienes hayan escuchado historias de duendes, platíquenos, porque por ejemplo en mi casa, aquí en el departamento en donde yo vivo, hay duendes. Yo nunca los he visto, de verdad no los he visto, siento que si los veo me voy a morir un día del miedo, pero sí los escucho, he escuchado que se ríen, he escuchado que me mueven cosas, a veces mueven las sillas, prenden las luces.
No conozco yo el tamaño de estos seres, sin embargo en alguna ocasión una amiga mía que se llama Gaba fue a mi casa y en mi casa estábamos platicando y volteó y me dijo, es que algo pasó corriendo ahí atrás, algo muy chiquito. Y le dije, un ratón. Me dijo, no, no es un ratón, tenía forma de persona, pero ella decía que era una cosa muy pequeña. Aquí dice que son más grandes. Mi abuela decía que eran muy chiquitos. En alguna ocasión vimos piecitos, pero igual eran piecititos muy chiquititos, eran cosas así muy chiquitas, lo que me hace pensar que no son seres muy grandes. Un ser ya más grande del tamaño como quizá lo marca la historia, mi abuela decía que eran los chaneques, pero los chaneques según mi abuela eran como los niños que habían muerto sin ser bautizados. Ella no decía que fueran como una especie de duendes, sino que decía que eran bebés que no habían sido bautizados y que estaban como en este plano. Esos eran los chaneques, o bueno, eso es lo que yo conozco de los chaneques. Si ustedes saben qué son los chaneques a ciencia cierta, díganlo aquí en los comentarios o manden inbox a las redes sociales, que se las vamos a dejar aquí. Y síganos mandando sus historias, y ahora vamos con la última. La siguiente historia es una leyenda de mi ciudad, de Iguala, Guerrero. Se llama La Mujer del Puente Tinajillas. Resulta que en Iguala, rumbo a Tasco, hay un puente que lleva este nombre, el Puente Tinajillas. Y se cuenta que todos los taxistas dicen que en determinada hora de la madrugada hay una mujer de blanco parada ahí. Como todas las historias de las mujeres de blanco que conocemos de carreteras, hace la parada y desaparece en alguna parte de la carretera. Obviamente esto ha ocasionado varios accidentes, ha ocasionado que algunos taxistas se vuelvan locos y ha ocasionado la historia que a continuación voy a platicarles. Resulta que se cuenta que esta muchacha que se aparece era una chica que iba a ir a una fiesta. Entonces ella sale arreglada para irse a la fiesta y le hace la parada a un taxista. Cuando le hace la parada al taxista, el taxista se la lleva y se lleva a la chica al Puente Tinajillas, en donde la asesina. Desde ahí se empieza a correr el chisme de que una mujer de blanco se aparece en el puente. Muchos años después, el mismo taxista, ya siendo muy mayor, pasa por el puente y una mujer le hace la parada. Le hace la parada, la sube y le dice a dónde tiene que llevarla. El taxista accede, maneja su auto, se da cuenta que la señorita va callada. En esta historia, en esta leyenda, la mujer no desaparece del auto, llega a su destino y se mete a su casa diciéndole al chofer que aguarde un momento, que ahorita sale a pagar. El chofer espera 10 minutos, 20 minutos, media hora y la mujer no sale. Entonces el chofer se enoja, se baja del auto y toca en la puerta en donde entró la chica y ve salir a una viejita. La viejita sale y el señor le empieza a reclamar: oiga señora, acabo de venir a dejar a una chica y esa chica me debe dinero porque no me ha pagado mi viaje, me dijo que me esperara un poco para pagarle el viaje. Y la chica no sale. Y la señora le dice: pues yo no sé cuál chica, señora, porque aquí vivo yo y vivo sola. No, no sea mentirosa, señora, porque yo acabo de traer a una muchacha y me dijo que vengo desde Tinajillas y se la traje y se metió y me dijo que me iba a pagar ahorita y nada más no sale. En una de esas el taxista voltea y ve una serie de fotos que tiene la señora en un buró. Y le dice: ya ve cómo es mentirosa, ahí está la muchacha que yo acabo de venir a dejar. La señora volteó a ver las fotos y le dijo al taxista: señor, esa muchacha que usted dice que acaba de venir a dejar es mi hija, pero a mi hija la mataron hace muchos años en el Puente Tinajillas. Resulta que el taxista había sido quien había agredido a la muchacha y la muchacha regresó
para que el taxista la llevara de regreso a su casa. La leyenda dice que el taxista se volvió loco. No sé realmente si es real, si no es real. Hay quienes dicen que es cierto. Incluso en algún momento a nosotros nos tocó contar estas leyendas como cuentacuentos en la feria de Iguala. Y alguien en algún momento se levantó y dijo: es que sí existió la mujer del Puente Tinajillas, yo la conocí. Incluso decían que había sido una reina que habían asesinado, que había sido reina a los festejos de la bandera en Iguala. No sé, yo conozco esta historia. Si alguien de ustedes conoce otra versión de la mujer del Puente Tinajillas, háganoslo saber en los comentarios o manden su historia a los inbox. Aquí les vamos a dejar las redes sociales para que lo hagan. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado las historias del día de hoy. Si fue así, denle like, compartan y no olviden suscribirse aquí abajo. Los quiero mucho. Chaito.